Hola y bienvenidos a un primer episodio del podcast Ciencia para Todos, un lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la ciencia. Mi nombre es Carlos Flores y he preparado para este podcast un episodio muy interesante, aplicado a la ciencia de los fluidos. Para ello, he traído como invitados dos compañeras cuyas opiniones serán de gran aporte para este espacio. Con ustedes tenemos a Aimé Escobar y Emilia Dávila. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Un placer estar por acá. Como sabemos, la física estudia lo grande y lo pequeño, lo viejo y lo nuevo, del átomo a las galaxias, de los circuitos eléctricos a la aerodinámica. La física es una gran parte del mundo que nos rodea. En esta ocasión hablaremos de los superfluidos. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus aplicaciones? ¿Y en qué beneficiarían estos en el avance de nuevas tecnologías? Aimé, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, Carlos, para comenzar, los superfluidos, o mejor dicho, un superfluido es un estado de la materia caracterizado por la ausencia total de viscosidad. En otras palabras, la diferencia de una sustancia muy fluida, la cual tendría una viscosidad próxima a cero, pero no exactamente igual a cero. De manera que, en un circuito cerrado, fluiría indeterminablemente sin fricción. ¿Ausencia total de viscosidad? Eso quiere decir que prácticamente en un fluido no tendríamos ningún tipo de resistencia interna. Bueno, en ese caso, ¿cómo se pudo hacer que esto sea posible, Emilia? Bien, para comenzar, resulta que a principios del siglo XX, dos científicos, uno holandés llamado Heike Kamerlingh Onnes y otro inglés, James Dewar, se encontraban en una reñida competencia por lograr una hazaña hasta entonces inimaginable: la obtención de helio líquido. Hasta aquel momento era el único elemento que no había podido obtenerse en forma líquida. Resulta que el helio se licúa a una temperatura tan baja, que es menos 269 grados centígrados, que muchos científicos de la época creían que intentar algo así sería una locura. Bueno, en realidad, ¿quién no pensaría que lograr algo así sería una locura? Recordemos que la tercera ley de la termodinámica dice que ningún sistema físico puede alcanzar el cero absoluto, que es nada menos que menos 273.15 grados centígrados. Estaríamos escasos 4 grados menos que la temperatura de licuefacción del helio. ¡Wow! Solo imaginen, llegar a cero absoluto significa que todo proceso físico se detiene. Los átomos que conforman a la materia pierden su movimiento y los gases pierden su volumen. Así es, y sin embargo, como les iba contando, en contra de toda expectativa, después de meses de arduo trabajo y toneladas de ingenio, el 10 de julio de 1908, Onnes ganó la competencia. El haber logrado alcanzar temperaturas tan bajas en la materia inmediatamente abrió las puertas hacia nuevos e inesperados campos de investigación: la superconductividad y la superfluidez de los materiales. Interesante. Esto quiere decir que el helio líquido, logrado por Onnes, demostró tener también propiedades sumamente especiales. Resultó ser un líquido superfluido. Pero, ¿cómo podríamos entender este concepto de una forma más sencilla? Bueno, imaginamos que tomamos una cuchara y la mezclamos, girando con el café que tenemos en una taza. Al dejar de mover la cuchara, después de unos minutos el café habrá dejado de girar, casi completamente. Este fenómeno se debe a las moléculas que forman nuestro café. Se friccionan una contra las otras. En dicha fricción perdemos energía cinética, en forma de calor. A la fricción en los fluidos se le conoce como viscosidad. Pero, ¿qué pasa si hacemos el mismo experimento con helio líquido? Bueno, podemos regresar millones de años después de haber dejado de mover la cuchara y el líquido seguiría girando.
El helio líquido es lo que se conoce como un superfluido, un fluido sin viscosidad. Esto significa que a diferencia de otras sustancias que se solidifican al descender sus temperaturas, el helio tiene la capacidad de mantenerse líquido a una temperatura tan baja. Así es. Tengo entendido que al enfriarse, los materiales pierden energía cinética y sus átomos comienzan a agruparse hasta que el movimiento de los átomos es tan pequeño que es imperceptible. Esto les da su estructura sólido a los materiales. ¿Pueden decirme qué es lo que sucede con la energía cinética en el helio cuando éste se enfría a temperaturas tan bajas? Bueno, los átomos del helio son muy pequeños y ligeros, y su movimiento, por más pequeño que sea, nunca es imperceptible, lo cual hace que el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, que dice que es imposible conocer simultáneamente la velocidad y la posición de una partícula, les impida adoptar dicha estructura sólida. No importa cuánto enfriemos dichos átomos, esto siempre que conserven algo de movimiento. Si no fuera así, los átomos tendrían una velocidad y posición definidas, lo cual violaría el principio de incertidumbre. A una temperatura tan baja, el helio líquido se transforma en un estado de la materia conocido como condensado de Bose-Einstein. Un dato interesante para nuestros oyentes: los primeros en medir las propiedades de superfluidez del helio fueron el físico ruso Piotr Kapitsa e independientemente los británicos John Allen y Don Meissner en 1938. Fue Kapitsa, ganador del Premio Nobel de Física por su descubrimiento, quien acuñó el término superfluido para este tipo de material. Ahora bien, el helio líquido también presenta propiedades increíbles. Su ausencia de viscosidad vence cualquier intento de ser contenido en un recipiente. Literalmente, el helio escapa del vaso que intenta contenerlo. Con estas curiosas propiedades, díganme, hasta el día de hoy, ¿cuáles han sido las principales aplicaciones en el avance de la tecnología? Una de las principales aplicaciones de los superfluidos es que estos pueden ser utilizados como refrigerantes, ya que, como hemos dicho, son materiales que se mantienen líquidos a muy bajas temperaturas. Otra aplicación muy importante es aquella en la que la superconductividad térmica del helio 2 es utilizada en la estabilización de imanes superconductores. Un imán superconductor es un electroimán fabricado a partir de espiras de alambre de un material superconductor. Durante su funcionamiento deben ser refrigerados para mantenerlos a temperaturas criogénicas. Un ejemplo podría ser en el Gran Colisionador de Hadrones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. ¿Nos podrías decir qué es el Gran Colisionador de Hadrones? El Gran Colisionador de Hadrones es el mayor acelerador de partículas del mundo. En este experimento, los científicos del Laboratorio Europeo de Física de Partículas hacen chocar entre sí partículas subapónicas, principalmente protones, uno de los constituyentes del núcleo del átomo, en puntos seleccionados donde se ubican grandes detectores. Estos registran las partículas resultantes de las colisiones para estudiar los elementos que componen la materia de la que está hecho el universo, incluidos nosotros mismos y sus interacciones. Y claro está, sus curiosas propiedades estarían ayudando a entender más acerca de la física cuántica. Existen otras aplicaciones, pero una explicación más detallada de ello necesitaría un conocimiento más profundo, como por ejemplo es utilizado como disolvente cuántico en espectroscopía. Aimee, ¿me podrías decir por favor en qué consiste la espectroscopía y en qué se usa? Bueno, la espectroscopía es una técnica muy usada en astronomía, pues permite analizar la luz de las estrellas. La espectroscopía consiste en disipar la luz de un determinado elemento para poder analizar en detalle su espectro y conocer más profundamente sus propiedades. Así es, el llamado Superfluid Helium Droplet Spectroscopy es de gran interés en el estudio de moléculas gaseosas, ya que una molécula disuelta en este tipo de disolventes se comporta igual que si estuviera en fase gaseosa. Para complementar, los superfluidos son útiles en giroscopios de alta precisión y permiten la observación y medida de algunos efectos teóricos de la gravedad. Debemos resaltar que la superfluidez es otro ejemplo de condensado, porque el helio, cuando se enfría, se licúa. Si seguimos enfriando los átomos de helio, que son bosones,
descienden al nivel de mínima energía, el 0 Kelvin. Esto hace que los átomos no adquieran energía por fricción, lo que hace que no se disipe energía por movimiento. Y aparte del helio, ¿se ha podido alcanzar el estado de superfluido con algún otro elemento? Así es. Los investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich introdujeron una pequeña cantidad de gas de átomos de rubidio en una cámara de vacío y lo enfriaron a una temperatura de unas pocas milmillonésimas de grados Kelvin, por encima del cero absoluto. De modo que los átomos se condensaron en lo que se conoce como condensado de Bose-Einstein. Este es un estado cuántico mecánico peculiar que se comporta como un superfluido. Según estas investigaciones, el condensado había conservado sus propiedades superfluidas. Los átomos en el condensado todavía podían fluir sin ninguna entrada de energía, al menos en una dirección que no es posible en un sólido normal. Otro dato curioso, Emilia, para poder responder tu pregunta, puede ser la luz líquida, ya que al llegar a bajas temperaturas, más conocido como el estado de Bose-Einstein, este se comporta con características de un superfluido. Así un líquido común, al toparse con una pared, rebotaría, pero un superfluido, como la luz líquida, circularía a lo largo de la pared. Es decir, si enviarías un chorro de estos contra una pared, la escalará en cualquier dirección y eventualmente se volverá a conectar después del obstáculo. ¿Y en qué podríamos usar esta luz líquida? Un ejemplo sería la creación de computadores ópticos, que pueden aprovechar la interacción de las partículas de luz sin el problema de la disipación o el calentamiento de los computadores comunes. En otras palabras, esto hará que sean mucho más rápidos y consuman mucho menos energía. No hay que olvidar que esto se ha logrado solo a pequeña escala en laboratorios, lo que quiere decir que solo son experimentos. Gracias a las cualidades conductores y a su flujo inalterado, el cual permite transmitir información y energía sin desperdicio. Se cree que la luz líquida podría ser el elemento central de dispositivos de teletransportación, que por ahora es solo posible en la imaginación. Aunque por ahora se espera que la luz líquida sirva para la producción de materiales superconductores para dispositivos como LEDs, paneles solares y láseres. ¿Y ahora qué? ¿Cómo piensan que podría aportar en nuestra vida este nuevo estado de la materia, es decir, el condensado de Bose-Einstein o el quinto estado de la materia? El hecho de que estos materiales solo puedan existir a temperaturas extremadamente bajas en condiciones de ultra vacío significa que no son muy útiles en este momento, teniendo en cuenta que para producir este estado especial de la materia se necesitó de un laboratorio con una configuración sofisticada. Por lo visto, una comprensión adicional de este extraño estado de la materia podría conducir a mejoras en los superconductores y acabar ofreciéndonos muchos materiales increíbles y útiles que conduzcan no solo electricidad sin resistencia, sino otros más. Así es, en conclusión, son increíbles las posibilidades que a largo plazo podremos alcanzar con los superfluidos. Si bien es un tema que está en crecimiento, pero tiene mucho potencial, una vez más, la física parece hacer realidad la famosa frase del escritor de ciencia ficción, Arthur Charles Clarke: una tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Gracias a los invitados por su gran aporte y por supuesto gracias a nuestros oyentes. Me despido. Ha sido un placer estar en este podcast y haber enriquecido sus mentes con un tema fuera de la cotidianidad. Recuerden que la física está en todas partes y en todo lo que hacemos, y cada día habrá algo nuevo por descubrir y desarrollar. El tema propuesto el día de hoy se puede profundizar mucho más y sus curiosas propiedades nos pueden ayudar a entender más sobre la física cuántica. Recuerden que esto es solo una pequeña parte de lo que la física te puede ofrecer. Hasta luego. Concuerdo con lo que dijo Carlos y Emilia, siempre y cuando no olvidemos
que por el momento apenas estamos conociendo más acerca del superfluido. Es impresionante imaginar que en un futuro podamos sacar un provecho al máximo de este. Adiós, me despido y espero que sea de su agrado el podcast.